Bien, pues vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista podría parecer muy de nicho, pero que esconde una tecnología fascinante. Sí, Tenemos sobre la mesa una serie de documentos, presentaciones, bueno, análisis sobre la poliurea, un material del que probablemente no oímos hablar todos los días. para nada. El material nos lo ha facilitado César Orer Ruiz, que es un ingeniero mecánico peruano con una trayectoria muy larga en el sector industrial, a través de su empresa Revinsac. Y nuestra misión aquí, si te parece, es destripar un poco estos documentos para entender no solo qué es este material, sino por qué es tan vital en sectores como la minería, la construcción o la energía. Claro. Porque, y esto es lo que más me ha llamado la atención, no estamos hablando solo de un producto químico. Estamos hablando de un ecosistema completo. Uno donde la tecnología de aplicación es casi más importante que el propio material. Totalmente. Es la típica historia del producto que parece milagroso, pero que, si se aplica mal, se convierte en una auténtica pesadilla. Exacto. Así que vamos a ver qué es exactamente la poliurea, cómo se mueve su mercado a nivel mundial y, sobre todo, cuál es el secreto para que funcione como debe. Pues empecemos por lo más básico. Los documentos definen la poliurea como un elastómero. Vale. Y para que nos hagamos una idea, nos dan ejemplos que todos conocemos. La goma de una rueda, el neopreno de un traje de buceo, la silicona que usamos para sellar juntas, materiales que tienen en común esa capacidad de estirarse y volver a su forma, vamos. Eso es, esa elasticidad. Claro, materiales elásticos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, desde el punto de vista químico, porque no todos los elastómeros son iguales. No, para nada. En los apuntes se diferencia muy bien la poliurea del poliuretano. Suenan parecido y de hecho son como primos hermanos, pero no son lo mismo. Exacto. A ver, ambos nacen de la reacción de un componente que se llama isocianato, pero la pareja de baile cambia. Ajá. Para el poliuretano se mezcla con un poliol. Para la poliurea, que es lo que nos ocupa, se mezcla con una resina de amina. Y este pequeño cambio en la fórmula lo cambia todo. ¿En qué sentido? Pues la velocidad de reacción, la resistencia, la insensibilidad a la humedad. La poliurea es, por así decirlo, la versión de alto rendimiento de la familia. Y hay un detalle que se repite una y otra vez en todos los gráficos y esquemas, la proporción de la mezcla. Sí, es fundamental. Para la que llaman poliurea en caliente, que parece ser la más extendida, la relación de los dos componentes es de volumen 1:1. De hecho, hay una imagen muy gráfica de dos vasos, uno con un líquido azul y otro amarillo, ambos exactamente al mismo nivel. Sí, es muy visual. La pregunta es, ¿por qué es tan sagrada esa proporción 1:1? ¿Qué pasa si te desvías un poco? Pues que tienes un problema y uno muy gordo. Esto no es como mezclar pintura, que si le echas un poco más de blanco sigue siendo pintura, ¿sabes? Claro. Aquí hablamos de una reacción química que ocurre en segundos, literalmente. Si la proporción no es exactamente 1:1, la reacción no se completa. ¿Y el resultado es? Un desastre. ¿No será ese recubrimiento súper resistente a la abrasión y a la corrosión que promete el ingeniero de Ruiz? ¿Será, pues, una chapuza pegajosa, blanda, que no cura bien y que no sirve para nada? La precisión no es una recomendación, es una obligación. Entiendo. O sea, que el éxito de esas soluciones que busca, como impermeabilización o aislamiento térmico para tanques, por ejemplo, depende de que esa mezcla sea perfecta, en el momento exacto de la aplicación. No hay margen de error. Ninguno. Y esa exigencia es tan fundamental que ha modelado toda la industria a su alrededor. Fíjate que el material es tan particular que tiene su propia asociación global. Sí, lo he visto. La PDA, o Polyurea Development Association, fundada en el año 2000. Exacto. Oye, ¿a que esto no es un producto cualquiera? Tiene hasta su propia asociación mundial. Y por lo que veo en uno de los diagramas, agrupa a todo el mundo. A toda la cadena, ¿sí? Desde los gigantes químicos que fabrican la materia prima hasta los que formulan el producto final, pasando por los que fabrican las máquinas para aplicarlo y los propios contratistas que lo instalan. Es que es la única manera de que funcione. La misión de la PDA, según citan los documentos, es promover el conocimiento del mercado hacia la aceptación y el entendimiento de la tecnología de la poliurea. Ajá. Y no lo hacen con publicidad, sino con programas de formación, estándares de calidad y hasta un código de buenas prácticas. Y esto es clave. No parece que la industria creara esta asociación solo para vender más.
Suena que la crearon por pura necesidad, así como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Totalmente. El material es tan bueno, pero tan fácil de aplicar mal, que si no formaban al mercado, el producto se iba a ganar una mala reputación por culpa de los instaladores. Has dado en el clavo. Saben que su mayor enemigo no es la competencia, sino una mala aplicación. Un solo proyecto fallido puede generar una desconfianza enorme. Por eso invierten tanto en formación. Claro. Y parece que la estrategia les ha funcionado, porque los datos de mercado que se muestran son, bastante espectaculares. Sí, aquí tengo un estudio de Ducker World Wild para la propia PDA. Aunque los datos son de hace unos años, la tendencia es clarísima. Proyectaban que el consumo global se iba a duplicar en solo 5 años, Increíble. pasando de unos 8,7 millones de galones en 2006 a 18,6 millones en 2011. Y en términos de valor, el mercado global rondaba los 202 millones de dólares, con Norteamérica llevándose casi la mitad del pastel. Y los documentos más recientes, como un análisis de Future Market Insights, confirman que esa tendencia de crecimiento ha continuado, a pesar de un bache evidente en 2020 por la pandemia, claro. Lógico. Pero la previsión es que el mercado siga expandiéndose con fuerza hasta 2032. Esto no es una moda pasajera, es una tecnología consolidada. Espera, aquí veo un dato en un gráfico que me ha dejado un poco loca. Habla de la segmentación del producto entre poliurea pura y poliurea híbrida. Sí, es una distinción importante. A nivel global, en 2006, la híbrida ganaba por 60 a 40. Pero si miras por regiones, en Norteamérica la híbrida arrasaba, mientras que en Europa era justo al revés. Casi el 80% del consumo era de poliurea pura. Ojo, ¿Dan alguna pista de por qué esa diferencia tan radical? ¿Somos más puristas en Europa o hay una razón técnica o económica detrás? es una observación muy buena. Los documentos no entran en el porqué de forma explícita, pero podemos deducirlo. A ver, La poliurea híbrida es una mezcla que incorpora poliuretano en su fórmula. Esto, generalmente, la hace más barata. vale. Sin embargo, suele tener un rendimiento ligeramente inferior en algunas propiedades, como la resistencia a la humedad durante la aplicación. Entiendo. Norteamérica, con un mercado enorme y muy enfocado en construcción a gran escala, probablemente prioriza el coste. En Europa, con normativas quizá más estrictas y un enfoque en aplicaciones industriales de muy alta exigencia, es posible que el rendimiento extra de la poliurea pura justifique el mayor precio. Claro, tiene todo el sentido. Coste frente a rendimiento máximo. Y para ponerle cara a esta industria, los documentos listan a los jugadores principales: PPG, Sherwin-Williams, Nucoat, Versaflex. Nombres muy potentes, ¿sí? Son gigantes en el mundo de las pinturas y los recubrimientos. No estamos hablando de empresas pequeñas. Desde luego que no. Es un negocio serio, con grandes actores y un mercado en expansión. O sea que el negocio va sobre ruedas, o al menos eso parece. Pero todo esto se puede venir abajo si la aplicación falla, que por lo que veo en los documentos es donde está el verdadero meollo de la cuestión, ¿no? Ahí es donde se separan los profesionales de los aficionados. El término técnico que usan es pulverización fuera de relación, off-ratio spray, y es el enemigo público número 1. Suena mal. Y para combatirlo, toda la tecnología se centra en el equipo de aplicación. Aquí se habla de equipos de bombeo de 2 componentes y distinguen entre bombas vinculadas mecánicamente y no vinculadas. Suena a fontanería de alta tecnología. ¿Qué significa eso en la práctica para el operario? Bueno, las bombas vinculadas son más simples, por así decirlo. Un solo motor mueve 2 pistones que están unidos mecánicamente. Vale. Es un diseño que, por su propia naturaleza, fuerza esa relación uno a uno. Es robusto, pero poco flexible. Las no vinculadas, que parecen ser más modernas y versátiles, tienen bombas independientes para cada componente. Entonces, si son independientes, ¿cómo aseguran la proporción exacta? Ahí entra la electrónica. Unos controles muy sofisticados monitorizan el caudal de cada bomba de pistón y los ajustan en tiempo real para que siempre, en todo momento, estén suministrando exactamente el mismo volumen de componente A que de componente B. ¡Qué pasada! Pero la clave no es solo asegurar que el caudal sea el correcto. La clave es saber cuándo no lo es. Y para eso, el sistema no mide el volumen directamente, mide la presión. Claro. Los equipos, que por lo que veo se llaman reactor, lo que hacen es monitorizar las presiones. Y se mencionan 2 puntos críticos:
la presión de entrada del material a las bombas y la de salida hacia la pistola. Exacto. La presión de entrada es tu primera línea de defensa. Es como el indicador de nivel de un depósito. Ajá. Si la presión de entrada cae, puede significar varias cosas. Te estás quedando sin material, el producto está demasiado frío y espeso para fluir bien, o las bombas que alimentan la máquina no dan abasto. Es un aviso temprano. Entiendo lo de la presión de entrada, es como el chivato de la gasolina. Pero lo que me llama la atención es la presión de salida. El documento dice que ahí es donde saltan las alarmas de verdad. ¿Por qué es tan crítica que la máquina prefiera apagarse antes que seguir funcionando mal? Porque en ese punto el daño ya está hecho. O, mejor dicho, se está produciendo en ese mismo instante. Vale. La máquina tiene una alarma predeterminada y el dato es muy específico. Si la diferencia de presión entre el circuito del componente A y el del B supera los 35 bar, que son unos 500 PSI. Eso es. Si supera esa cifra, el sistema se para en seco. Madre mía, qué precisión. O sea que el sistema tiene su propia línea roja y no te deja continuar. Piensa en ello. Si hay una diferencia de presión tan grande, significa que por la boquilla de la pistola no está saliendo la misma cantidad de A que de B. Estás pulverizando mal. Estás pulverizando una mezcla que no es 1.1. El resultado, como decíamos antes, no será poliurea. Será un desastre pegajoso que no curará bien y que no tendrá ninguna de las propiedades que buscas. Claro. Apagar la máquina es un sistema de control de daños para evitar que sigas aplicando metros y metros de material defectuoso, lo que podría costar miles de euros y arruinar el trabajo. Visto así, es una función de seguridad imprescindible. ¿Y cuáles son las causas más habituales para que se produzca ese desequilibrio de presión? La número 1, según la presentación, es el ingreso de aire en el fluido. Algo tan simple. Parece algo básico, pero te puede arruinar una aplicación carísima. Si entra aire en una de las líneas, esa línea pierde presión. El operario lo nota porque la pistola empieza a escupir. El documento lo llama un sonido de pulverización entrecortada. Y ahí toca parar. Parar y purgar todo el sistema hasta que el flujo de líquido sea continuo y sin burbujas. O sea que el enemigo no es solo una mala proporción, sino algo tan simple y tan presente como el aire. Correcto. Otras causas pueden ser usar una cámara de mezcla en la pistola que sea demasiado grande para el caudal que estás usando, o tener una presión de pulverización excesiva. Pero hay una advertencia final que me parece crucial. ¿Cuál? Que se puede tener una mala mezcla incluso cuando los productos están en la relación correcta y las presiones son iguales. Ajá. O sea que puedes tener la proporción perfecta y las presiones clavadas y aún así estropearlo todo. La cosa es más delicada de lo que parece. Mucho más. El ejemplo que dan es un filtro parcialmente obstruido en la pistola. A ver, explícame eso. Imagina que el filtro del lado A está un poco sucio. La presión en la manguera será la correcta. La máquina leerá que todo está bien. Pero al pasar por el filtro, el caudal real del componente A que llega a la cámara de mezcla es menor. Y el resultado es una pulverización fuera de relación que la máquina no ha detectado. Exactamente. Por eso la limpieza y el mantenimiento del equipo son tan importantes como la química del producto. Es increíble. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto en estos documentos, la poliurea es el elastúmero de altísimo rendimiento, una especie de superrecubrimiento, ¿Sí? con un mercado global muy sólido y que no para de crecer. Pero su talón de Aquiles, y a la vez la clave de su éxito, es una tecnología de aplicación extremadamente precisa, casi neurótica, controlada por presiones y que no tolera el más mínimo error ni contaminante. Ni siquiera una burbuja de aire. Lo fascinante para mí es cómo la propia industria, a través de la PDA, ha entendido esto y ha creado toda una superestructura para educar y estandarizar el uso de su producto. Totalmente. Reconocen abiertamente que el material es solo la mitad de la solución. La otra mitad, igual o más importante, es el conocimiento, la técnica y el rigor del aplicador. No puedes separar la tecnología del producto de la formación de quien lo usa. Van absolutamente de la mano. Totalmente de acuerdo. Y me quedo con una última idea para la reflexión que se menciona de pasada en los documentos. Dime. Diferencian claramente entre esta poliurea en caliente, que hemos visto que requiere equipos muy complejos y caros para calentar y presurizar los componentes, y una poliurea de aplicación en frío que parece estar emergiendo. Sí, es una tecnología que busca simplificar el proceso, eliminando la necesidad de calor y altas presiones. Pues ahí va la pregunta. Si esa tecnología en frío evoluciona, se abarata y se vuelve más accesible,
¿Qué podría significar eso para el mercado? Buena pregunta. Pienso en contratistas más pequeños, en talleres, en aplicaciones que hoy ni nos imaginamos porque la barrera de entrada de los equipos en caliente es demasiado alta. ¿Podríamos estar a las puertas de una democratización de este supermaterial?